Lucita. En el año de 1930, nos cuenta mi abuelo que nació Lucita, su hermana. Ella era la última hija, la más pequeña, la hija número 11 de aquella numerosa familia, que bueno, en aquellos tiempos era normal tener esa cantidad de hijos. El día que nació Lucita casi no la contaba, decía mi abuelo, pues dice que su mamá se puso re mala y que aventaba chorros de sangre de entre las piernas. Lucita, como todos los hermanos, nació en manos de una partera, y ésta dijo que la niña ya venía muerta. Y aquella labor de parto fue tan difícil que su mamá también ya se andaba muriendo. Pero cuando la partera vio que la niña nació y no se movía, la colocó dentro de una cobija y la sangoloteó. Me acuerdo bien que decía mi abuelo que la partera tapaba la cara de la bebé con su boca, dándole respiraciones, hasta que de repente la pancita de la bebé se infló y empezó a llorar despacito. Lucita les dio un gran susto, pero finalmente sobrevivió. Tiempo después, cuando la niña creció, Lucita era una niña que no era normal. Había algo extraño en ella. Era muy rara. Ella no lloraba de chiquita, y no parecía que había una niña pequeña en casa, en comparación con sus demás hermanos que eran retechillones. Pero ella parecía que solamente miraba a las personas, que las observaba constantemente, hasta el punto que sus hermanos llegaban a sentir miedo de ella. Lucita no parecía una bebé tierna, al contrario, parecía como una señora, pero en chiquita. Lucita siguió creciendo y mi abuelo y su familia se acostumbraron a su comportamiento. Ya no les sorprendía, hasta que un día tuvieron una fiesta y una de las comadres de mi bisabuela, Juana, vio que Lucita hablaba perfectamente y le preguntó a mi bisabuela: «Oye, comadre, ¿cuántos años tiene tu niña?». Y mi bisabuela le respondió que Lucita apenas iba a cumplir 2 años. Lucita sorprendía a todos porque ya podía tener una conversación a su manera con la gente. La comadre de mi bisabuela se quedó sorprendida y le contó a su esposo, el cual no le tomó mucha importancia y continuó bebiendo su ponche. Pasó el tiempo y Lucita tenía ya 4 años, y lo extraño de su comportamiento seguía acentuándose. En esos días murió una tía de mi bisabuela, a la que velaron en su casa, pues así se acostumbraba en esos tiempos. Aquella señora se llamaba Roberta y no era del todo cercana a la familia. Contaba mi abuelo que casi no la conocían en realidad. Sin embargo, por respeto a la familia, su presencia era obligatoria. Pero ahí comenzó todo. Resulta que ya estando en el velorio, mi abuelo y los demás estaban comiendo pan con café, y él dice recordar que Lucita se levantó de su silla y se dirigió hacia uno de los cuartos como si ya conociera la casa. Un instante después la niña salió y sacó una cajita café muy vieja y deteriorada. Extendió las manos y se la dio a mi bisabuela. Y mi bisabuela, con cara de asombro, no se explicaba por qué su hija le daba eso. Pero un momento después Lucita le dijo a su madre: «Dice la tía Roberta que te la quedes, que lo que hay adentro era de tu mamá y que tú deberías tenerlo». Mi bisabuela se sorprendió y le dijo enojada a la niña: «Eres una escuincla chismosa, no andes sacando las cosas que no son tuyas. Tu tía se te va a aparecer y te va a jalar los pies en la noche». Lucita, ante el regaño de su madre, empezó a llorar muy fuerte y con gritos le dijo: «Entonces dile a la mujer que se vaya y que me deje en paz. Ya no quiero verla, me da miedo». Tras aquello que mi bisabuela supuso era un berrinche, ella sacó a Lucita jalándola de su pelo largo hasta fuera de la casa.
Después le dio 2 chanclazos en las pompis y la castigó sentándola en el árbol que se encontraba fuera de la casa. Mi bisabuela sentía mucha vergüenza por lo ocurrido, pero ella regresó al velorio y dejó a Lucita llorando en aquel árbol. Mi abuelo solo miraba desde la puerta a su hermana Lucita, muy triste, la cual lloraba con mucho sentimiento. Y es que ella era una niña pequeña, se veía tan indefensa y tan incomprendida. Mi abuelo la seguía observando y la veía ahí sentada, pero de repente, Lucita empezó a hablar sola o con alguien que nadie podía ver. Lucita hacía como que renegaba, como si alguien la estuviera pidiendo hacer algo que ella no quería. La niña movía su cabeza y su hombro como cuando los niños no quieren que los agarren, como rechazando un abrazo. Y después de un momento, Lucita agachó la cabeza y asintió como aceptando lo que aquella entidad invisible le pedía hacer. Así Lucita entró de nuevo a la casa, con cara de temerosa de que su mamá le hiciera algo. Se acercó a ella y con un tono de voz un tanto tímido le dijo: «Dice mi tía Roberta que no me pegues y que agarres la caja. Dice que adentro están los aretes que a ti te gustaban mucho y que también tiene el perfumito que una vez le tomaste sin permiso, por el cual ella te pegó muy fuerte». Mi bisabuela entró enojada y sorprendida, porque aquello era algo imposible de que Lucita supiera. Nuevamente tomó y abrió la cajita. Y sí, ahí estaba todo lo que le dijo Lucita, quien terminó diciendo: «Mamá, también dice mi tía Roberta que me creas, porque yo nací como ella». Mi bisabuela comenzó a llorar y abrazó a Lucita, con mucho sentimiento. Al sentirla en sus brazos, todo el dolor que sentía se fue, y todos los que estaban ahí se empezaron a acercar y le agarraban la cabeza y la ropa a Lucita, pues comenzaron a ver a la niña como una niña milagrosa. Todos los presentes eran muy pobres, al punto de que nadie podía darse el lujo de acudir con un médico o pagar medicamentos para curar sus males. Así que todos vieron a Lucita como miel entre las abejas, y todos comenzaron a hacerle preguntas, que si veía más muertos o que si podía ver a sus familiares difuntos. Mi bisabuela enojada les arrebató a la niña. Aquello parecía haberse convertido más en un espectáculo que en un velorio, así que a causa del alboroto se tuvieron que salir fuera del funeral e irse para su casa. Mi bisabuela, por miedo a no saber cómo actuar ante esta situación, le dijo a mi abuelo y a sus hermanos que no debían decirle nada a nadie, porque no sería bueno llamar la atención con esas cosas. Y así lo hicieron, pero las noticias en un pueblo tan chico vuelan como el viento, y la gente comenzó a ir a casa de mi bisabuela. Ellos querían ver a Lucita, en espera de que ella los ayudara a encontrar la luz de la sanación. La comenzaron pronto a ver como una niña curandera. La familia de mi abuelo eran muy pobres y eran muchos. Además de eso, mi bisabuelo se la pasaba trabajando en el campo y casi nunca lo veían, pues cuando no trabajaba se la pasaba bebiendo. Así que no había de otra para mi bisabuela, y ante la insistencia de la gente de querer ver a Lucita para que los curara, dejó que algunas personas visitaran a la niña. La primera persona que fue era una mujer de unos 50 años. Esta se acercó arrodillándose ante Lucita y le dijo: «Mi niña, nomás ponme tus manitas en mi cabeza y yo sé que me curaré». Mi bisabuela no estaba muy de acuerdo, pero al ver que la mujer le llevó un par de docenas de huevos, mi bisabuela le dijo a Lucita: «Ándele, mija, nomás póngale las manos en la cabeza a la señora y luego te vas a jugar». Y así fue que la señora salió muy contenta de aquella sesión, asegurando sentirse aliviada de todos sus males,
y afirmando el rumor de que Lucita, la niña curandera, era una cosa real. Con esto inició una ola de fanatismo de las personas del pueblo, quienes iban recurrentemente y le preguntaban a Lucita que si ella podía curarlos o que si podía ver a sus familiares muertos y comunicarse con ellos. Las personas estaban fascinadas porque Lucita les respondía cosas que solo sus difuntos podían saber y porque a muchos extrañamente lograba curarlos de sus males de manera inexplicable. Esto acrecentó la popularidad de Lucita en la localidad, y la gente acudía a consultarla, y a mi bisabuela le llevaban grandes cantidades de comida y un tanto de dinero también, a cambio de poder tener unos minutos con Lucita y conocer la voluntad de sus difuntos. Mi bisabuela y sus hijos estaban muy contentos con todo lo que estaban recibiendo en agradecimiento por parte de la gente y sobre todo les gustaba mucho aquello porque ya no pasaban hambres. Pero la noticia fue corriendo hasta llegar a los oídos de la gente rica y de poder. Así que estos, con intereses ególatras, mandaron hombres para que tomaran a Lucita y la llevaran a casa de un hombre rico que también deseaba consultar. Así que a base de engaños, estos se llevaron a Lucita, y a mi bisabuela a cambio le entregaron una vaca, un costal de frijoles y otro de maíz. También a mi bisabuela aquellas personas, a cambio de que les prestaran a la niña, la invitaron a pasar unos días en la hacienda de aquellos que se llevarían a Lucita. Mi bisabuela dijo que sí, solo que como condición ponía que quería llevarse a mi abuelo con ella, pues también estaba chico y no había quien lo cuidara. Pero había algo muy raro en todo aquello, pues resulta que los hombres que habían ido a recoger a Lucita iban liderados por don Artemio. Él había sido encomendado a dicha tarea por parte de su hermano y su cuñada. A este matrimonio se les murió su único hijo en el extranjero, y ellos querían que Lucita contactara con el espíritu de aquel difunto. Todo para resolver si su muerte había sido un crimen o una situación normal, pero, sobre todo, para saber dónde se encontraba su cadáver. Artemio, como su hermano y su cuñada, consultaron a la niña para saber si ella veía o sabía algo, pero no se sabe qué vería Lucita en esa hacienda a la que fue llevada, que ella empezó a llorar mucho y se sintió muy mal de inmediato, pero jamás dijo nada. Aquello decepcionó muchísimo a los padres del difunto, quienes mandaron encerrar a Lucita y a mi abuelo. Mientras tanto, las cosas se ponían muy feas en aquella casa. Mi bisabuela al parecer ya no estaba y había regresado a su rancho a atender una urgencia, y había dejado los 2 niños supuestamente en aquella hacienda a cargo de una de las criadas. Ella jamás se dio cuenta de que realmente los habían encerrado. Y es que los dueños de la hacienda y sus hombres eran malos. A mi abuelo lo metieron en un cuartito que parecía más una celda, y por las rendijas él veía a Lucita del otro lado en otra habitación. Él la veía y la escuchaba llorar sin parar y vomitar mucho. Además, mi abuelo no paraba de escuchar los gritos de los dueños de la casa, que le gritaban a la niña de una forma muy fea, exigiéndole que dijera lo que el fantasma del muchacho fallecido había dicho. Sin embargo, por más que aquellos intentaban, Lucita se negaba a hablar. Aquel mismo día en la noche, mi abuelo escapó de aquella habitación y fue a donde Lucita dormía y la despertó para preguntarle que por qué lloraba tanto. La niña respondió que había hablado con el fantasma de aquel muchacho que había muerto. Sin embargo, este no había fallecido en el extranjero, según lo que le dijo, sino que su propio tío, o sea, Artemio, lo había matado y enterrado en esa misma hacienda. La razón es que de esa forma, si llegasen a morir sus padres, Artemio pasaría a ser el heredero de las tierras y la hacienda. Pero aquel difunto le dijo a Lucita
que no debía decir nada todavía, porque de lo contrario, Artemio la mataría junto con mi abuelo, y que por esa razón, cada que la niña quería hablar, el muerto le estaba provocando el vómito para que así no pudiera decir una sola palabra y salvara su vida. Cuando Artemio llegó al día siguiente, se reunió junto con su hermano y su cuñada para consultar nuevamente a Lucita. Y al preguntarle acerca del difunto que él mismo había matado, la niña no habló, pero se le llenaron los ojos de terror. Los padres del muchacho creyeron que todo era una farsa, pero Artemio supo de inmediato que la niña sabía la verdad, y por esa razón es que llevó a un brujo que supuestamente haría un trabajo para asegurarse de que la niña no dijera nunca nada. El brujo le dijo a Artemio que cortara un puño del pelo de Lucita y que le llevara también un poco de su sangre, y que con esto y otros elementos él haría un embrujo para que la niña ya no pudiera hablar y así poder mantener el secreto por siempre. Sin dudarlo, Artemio le cortó un puñado de cabello. Después, con una navaja, le hizo un corte en la mano a la pequeña y después de obtener la muestra de sangre, se fueron. Pasaron los días y Lucita y mi abuelo seguían en aquella casa, pues mi bisabuela se había desatendido de ellos todos esos días. Al poco, Lucita cayó en fiebre y se empezó a poner muy ronca, demasiado, hasta el grado que ya no pudo hablar. Artemio estaba feliz de lo que acababa de hacer, y su hermano y su cuñada, muy molestos porque habían pagado en vano, y adoloridos estaban porque la muerte de su hijo había quedado sin resolver. Por esta razón, los dueños de la hacienda, ya cansados, le pegaron brutalmente a Lucita, diciéndole que era solo una niña mentirosa y que habían pagado mucho por ella. También le mandaron decir a mi bisabuela que le quitarían todo lo que le habían regalado. Aquella misma noche, los criados de aquella hacienda recibieron la orden de tirar a Lucita y a mi abuelo y dejarlos a su suerte a las orillas del río. La mañana siguiente, muy temprano, los encontró un anciano y los recogió. Los llevó a su casa donde les dio sopa caliente y los cobijó. A Lucita le puso unos trapos húmedos en la cabeza para bajarle la fiebre. Tal parece que era esa hacienda la que la tenía muy enferma, porque ya estando en la casa de este buen señor, Lucita se recuperó muy pronto. Sin embargo, la pequeña ya no pudo hablar. Lo que le hizo Artemio con ayuda del brujo fue algo muy malo para que no los delataran, pues la envidia y la codicia en esa familia era el pan de cada día. Mis bisabuelos arrepentidos, cuando supieron todo lo que la niña vivió en la hacienda, la escondieron con mucho miedo por mucho tiempo para que ya no se la volvieran a llevar. Sin embargo, las cosas en un futuro se calmaron cuando se corrió la noticia que los dueños de la hacienda habían muerto en circunstancias extrañas, y Artemio por fin logró quedarse con la hacienda y con las tierras. Solo en ese momento Artemio pudo dejar en paz a Lucita. Así que cuando Lucita empezó a salir de nuevo, y ya estando más grande, ella conservaba sus poderes y miraba todo lo que nosotros con nuestros ojos no podemos ver. Sin embargo, la gente ya no le consultaba por lo mismo de que la pequeña ya no podía hablar. Mi abuelo en ese tiempo ya estaba también más grande y ayudaba mucho en las labores del rancho. Él estaba por comprar unos bueyes para labrar la tierra y andaba haciendo unas tratadas con otro sujeto de las cercanías. Por mucho tiempo juntó el dinero y tenía algunos animales los cuales le pagaron gracias a los dones de Lucita. Así que mi abuelo ayudaba mucho a negociar las posesiones de mi bisabuelo, quien ya estaba más viejo y cansado. Pero el muchacho con el que mi abuelo haría la tratada no iba con buenas intenciones, pues tenía planeado robar a mi bisabuelo, y Lucita lo sabía.
porque ella solía tener visiones de cosas que luego se volvían realidad. Así que como pudo, se dio a entender con mis bisabuelos. Ella les dijo lo que estaría por pasar. Sin embargo, estos no le creyeron del todo. Pero ante la insistencia de Lucita, mi bisabuelo al final terminó por confiar un poco. Por tanto, le dijo a mi abuelo que él no fuera. Y con la incertidumbre encima, mi bisabuelo tomó su pistola, montó su caballo y se fue a hacer la tratada. De mucho rato se escucharon unos balazos que cimbraron la tranquilidad del monte. Mi bisabuela, que corrió a ver qué pasaba, al llegar, se tiró en el piso llorándole desesperadamente al cuerpo sin vida de su marido. Lamentablemente, todo lo que Lucita había dicho era verdad. Sus poderes eran reales, y aquel hombre con quien hicieron la tratada se escapó con el dinero. Mi bisabuela estaba enfurecida. En ella se desbordó un mar de ira que finalmente terminó descargándolo en Lucita. Ella le gritaba a Lucita que estaba maldita, que no era de Dios que ella pudiera ver a los muertos y predecir lo que pasaba, y le repetía una y otra vez que el diablo le había poseído, todo mientras la tomaba de los cabellos y la jaloneaba horriblemente. Mi abuelo y sus hermanos estaban viviendo el día más horrible de sus vidas, mientras veían el cuerpo de su padre tirado en el terregal. Se habían quedado sin su padre y sin dinero, pues aquel ladrón se llevó todo, y veían ellos la escena triste de cómo su madre se llevó lejos del lugar a Lucita para comenzar a golpearla con un palo. Mi abuelo, al escuchar los alaridos de Lucita llenos de dolor y sufrimiento, y al notar que a su madre se le estaba yendo la mano con los golpes, se acercó de inmediato a tratar de quitarle el palo a su madre. Sin embargo, fue muy tarde, pues la mujer le alcanzó a dar un golpe muy fuerte en la cabeza a Lucita, golpe que le quitaría finalmente la vida. Un golpe con el que la mujer creyó arrancar la supuesta maldición que padecía su hija. La mujer lloraba y gritaba, mientras todos los demás estaban en un luto silencioso. En aquellas tierras, ante la mirada de los curiosos, quedarían tendidos sobre el suelo los cuerpos sin vida de mi bisabuelo y su hija Lucita. Aquel arranque de ira le afectó mucho a mi bisabuela, quien se volvió completamente loca. Y como era de esperarse, en aquellos ranchos que se encuentran en el olvido del país, no existe la justicia. Por lo tanto, mi bisabuela jamás fue a prisión o sintió el rigor de la justicia. Sin embargo, a mi bisabuela le esperaban también cosas terribles. En las noches ella se levantaba y pegaba unos gritos muy fuertes, diciendo que Lucita se la quería llevar, que desde el infierno su propia hija no paraba de atormentarla. Un día mi abuelo se despertó con los gritos de su madre, y la mujer gritaba agonizante que su hija Lucita vendría a llevársela. Incluso decía que Lucita se encontraba en la habitación. Y contaba a mi abuelo que sobre la sombra que proyectaba la puerta del cuarto se podía ver la silueta de Lucita, como si se ocultara en la oscuridad, acechando el momento de hacerle daño a su madre. Todo aquello comenzó a sembrar mucho miedo en la casa, pues días después mi bisabuela inexplicablemente enfermaría y dejaría de comer. Dejaría también de salir. La mujer se puso muy pálida y muy flaca en muy pocos días. Los terrores en las noches para ella seguían siendo constantes, y además, mi abuelo y sus hermanos también contaban que Lucita los asustaba, que se reía de ellos en el oído y les decía cosas. La última vez que Lucita se hizo presente en aquella casa fue el día que mi bisabuela por fin falleció. Ella, en su lecho de muerte, platicaba en voz baja con Lucita y le pedía perdón. Y al instante de que ella partió de este mundo, ella fijó su mirada en el fantasma de Lucita,
quien seguro vino desde el otro mundo para llevársela. Así el último aliento de mi bisabuela iba cargado de culpa, de tristeza, de dolor y desesperanza, al saber que ella misma había arrebatado la vida a su propia hija. Y en palabras de mi abuelo, Lucita era un angelito que nunca nadie supo apreciar. Ella realmente tenía un don maravilloso, y todos a su alrededor se encargaron de destruirla, y se cuenta que por mucho tiempo, su aroma y la sensación de que Lucita estaba presente era muy constante. Mucho tiempo después, incluso, el día que murió mi abuelito, estábamos todos velándolo y estaba todo muy tranquilo, todos callados. De repente, entre toda la gente entró una niña muy extraña. La pequeña traía una flor blanca en sus manos y se nos hizo tierno ver cómo fue a dejarle a mi abuelito la flor en la caja y después se fue. No recuerdo haberle visto la carita, pero sí se veía de un aspecto diferente al resto de todos los que estábamos ahí. Todos preguntábamos también que de quién era esa niña, pero al parecer no venía con nadie, y tampoco la volvimos a ver. Eso fue un suceso muy extraño que nos puso a pensar que quizá mi abuelo fue recogido de este mundo, al igual que su madre, por el fantasma de su hermana, Lucita. Brujería por envidia. Hablar de Raquel es un tema impactante. Raquel fue en la mayor parte de su vida una muchacha muy alegre y entusiasta. A ella le gustaba ser muy libre y le encantaban las fiestas. Ella era muy sociable, hermosa y carismática. Raquel era también muy religiosa. Cada domingo asistía a misa y cuando podía hacía obras de caridad en comunidades. Era simplemente una chica ejemplar. Así es como más la recuerdo, yo y la mayoría de quienes la conocíamos. Un día Raquel fue invitada a una fiesta en la que conoció a Nancy, otra chica a la que también le encantaba la fiesta y era muy alegre, pero no poseía ni el brillo ni la alegría de Raquel. Sin embargo, ellas se hicieron muy amigas a tal grado que donde quiera se les veía juntas. Ya no se separaban para nada y poco a poco se empezó a notar que Nancy imitaba mucho a Raquel. Se empezaba a vestir como ella y actuaba de la misma forma. Y Nancy ya hasta iba al templo a rezar, pero a ella no se le notaba que su fe fuera real. Además de todo esto, a Nancy le gustaban los mismos muchachos que le gustaban a Raquel. La mamá de Raquel fue notando esto y le advirtió a su hija que Nancy no era una buena compañía, que tratara de alejarse un poco más de ella, porque podría ser peligroso. Pero Raquel no hizo caso a las palabras de su madre. Poco a poco, entre conversaciones, salió que Raquel todos los lunes acompañaba a Nancy a unas supuestas pláticas especiales en las que tocaban temas muy interesantes. Aquel era un grupo del que Raquel no quería hablar mucho, porque todo lo que se veía en aquel grupo era secreto. Pero ella afirmaba que no era nada malo y pedía a su madre que confiara en ella. Raquel se fue adentrando cada vez más en aquel supuesto grupo del que no decía nada y fue cambiando también en demasiados aspectos. Primero su apariencia, después sus gustos, las actividades que solía hacer y por último su manera de ser. Ella se convirtió pronto en algo horrible. Raquel era una persona encantadora que reía mucho y que se le veía feliz, pero abruptamente se volvió intolerante y amargada. Todo en ella cambió para mal. Además de esto, dejó de vestirse bien y también de asearse. En cambio, Nancy se veía mejor que nunca. Se veía radiante, hermosa, espectacular. Cuando se les veía juntas es como si Nancy fuese un vampiro energético y había absorbido la esencia completa de Raquel. Y cada día que pasaba a Raquel se le veía más delgada, ojerosa y aislada.
Ya no quería hablar ni saludar a nadie. Cuando su mamá y las personas que más la estimaban trataron de hablar con ella les respondía que se sentía muy bien así, que por fin había abierto los ojos a la verdad del mundo y de muchas cosas ante las cuales había estado dormida toda su vida. Su mamá se fue preocupando cada vez más y trató de separar a Raquel de Nancy, pero fue imposible, pues Raquel se ponía histérica cuando su mamá intentaba hacer que ya no se vieran. Y los domingos que Raquel acostumbraba a ir a misa, los cambió por mantenerse oculta en su cuarto casi todo el día. Ya casi no comía, no le daba hambre. Ella decía que el alimento ya no era tan necesario en su cuerpo. Pobre, estaba tan cambiada en tan poco tiempo. Y su mamá cada día más preocupada, ya no sabía qué hacer o cómo ayudarla, pues los lunes que llegaban los días de las supuestas charlas, Raquel después de la escuela desaparecía y no regresaba hasta muy altas horas de la noche. Sin embargo, Dios siempre tiene un pequeño destello de luz para aquellos que le han mostrado lealtad, pues una mañana, la mamá de Raquel escuchó que alguien tocó a la puerta. Aquello era muy extraño, porque no era día que llegara correspondencia o que recibiera visitas. Cuando la señora abrió la puerta, notó que se trataba de una extraña chica que usaba lentes oscuros y vestía completamente de negro. La chica no quiso decir su nombre, pero en cuanto le dijo a la mamá de Raquel que su hija corría peligro y que ella la quería ayudar, de inmediato la hizo pasar a su casa. La chica se sentó en el sofá mientras la mamá de Raquel le servía un café. Instantes después, se pusieron a conversar. Aquella extraña chica advirtió que Raquel estaba siendo embrujada por Nancy y que aquellas supuestas pláticas a las que iban eran organizadas por Nancy y otros fanáticos que estaban formando una especie de secta en la que jugaban a la Ouija y hacían algunos otros rituales de invocación a los muertos. Y lo peor de todo es que Nancy, a escondidas, ofreció la vida de Raquel a un demonio a cambio de quitarle y poseer su vitalidad, su carisma, su energía. Sin embargo, Raquel no sabía nada de eso, no tenía ni la más mínima idea de que estaba siendo engañada por su supuesta mejor amiga. La chica dijo que Nancy envidiaba mucho a Raquel y que por eso quería matarla usando brujería. Al final, la chica le entregó una nota a la mamá de Raquel, en la cual estaba escrita una dirección a la que le pedía que llevara a Raquel para que la ayudaran y le quitaran todo aquel mal que Nancy le hizo a causa de su envidia. La madre de Raquel tomó aquella nota y despidió a la joven. Ahora las cosas que le pasaban a su hija le preocupaban mucho más. Pero el ayudar a Raquel era tarea complicada, pues ella no quería que nadie se le acercara o que opinara acerca de sus nuevos cambios de vida. Y por más que su madre insistía que debían buscar ayuda e ir con la curandera, Raquel estaba bloqueada, se enfurecía y con violencia rechazaba el apoyo de su madre. Negaba rotundamente que se le estuviera haciendo un mal en aquella secta. Raquel, en cambio, afirmaba que Nancy la quería mucho. Un domingo, la mamá de Raquel se quedó afuera del cuarto de la joven sin que ella se diera cuenta, pues últimamente Raquel se comportaba de maneras muy extrañas y se la pasaba encerrada y hablando sola en su habitación. La señora pegó el oído a la puerta y empezó a escuchar cómo su hija Raquel hablaba sola, pero su voz estaba diferente, estaba distorsionada, como si fuera la voz de un demonio. Las cosas se empeoraron cuando la luz del pasillo prendía y se apagaba de forma abrupta. De repente, se escuchaba cómo Raquel elevaba la voz y gritaba como si le hicieran daño. Eran lamentos, era sufrimiento que salía a través de su voz. Ella lloraba y lloraba, pero así tal cual, en un instante, de repente, todo fue silencio absoluto.
La madre de Raquel, preocupada, trató de forzar la puerta del cuarto de su hija, pues la estuvo llamando, pero ésta no contestaba. Ella insistió y golpeó hasta que por fin pudo abrir la puerta. Para su sorpresa, Raquel estaba tirada en el suelo. Se había cortado las venas y a su lado había unas veladoras y también una tabla de ouija que estaban completamente llenas con la sangre de la chica. La señora, sin dudarlo, llamó al servicio médico. Estaba muy asustada de que su hija pudiera perder la vida. Afortunadamente, ella siguió las instrucciones de la operadora y cuando llegó la ambulancia, pudieron llevar a Raquel al hospital y lograron también estabilizarla. Los médicos, preocupados, entrevistaron a la madre de Raquel para averiguar si había problemas de depresión o cuestiones familiares que pudieran estar afectando. Y sí, en efecto podría haber alguno que otro factor, pero no eran de gravedad. En realidad, todo el mal comenzó a raíz de la aparición de Nancy en la vida de Raquel. Aún así, los médicos indicaron un tratamiento con medicamentos controlados por un periodo de 6 meses y también solicitaron revisiones periódicas con un psiquiatra asignado que pudiera llevar aquel caso. La madre de Raquel no estaba del todo contenta con aquello, porque sabía que más allá de las cuestiones médicas, su hija había sido víctima de alguna brujería. Así que, días después, cuando Raquel tomaba su medicamento para dormir y cayó bajo el efecto de estas, fue que, con ayuda de uno de sus vecinos, la señora solicitó ayuda y llevaron a Raquel a que la viera la curandera. Aquella noche la señora y el joven condujeron el auto hasta un punto muy oscuro y deteriorado de la ciudad. Aquella zona parecía haber sido devastada por la pobreza y por la falta de atenciones y recursos de parte del gobierno. Cuando la madre de Raquel y aquel joven tocaron en la puerta de la curandera, se lograba percibir el aroma de algo que se quemaba, hierbas o algo parecido. Había un suspenso misterioso y un silencio en los alrededores, pues no había gente en las calles, y eso era muy extraño. Quizá hacía dar a saber lo peligroso que era aquella zona. Cuando por fin abren la puerta, se deja ver una viejecita que de inmediato les pidió que pasaran. Raquel iba dormida en los brazos de aquel muchacho, quien de inmediato entró y colocó a Raquel en una cama vieja, la cual lucía poco cómoda. La base era más que nada un simple tablón grueso, sostenido por algunos botes chileros de lámina, y no tenía colchón, solo algunas cobijas que amortiguaban un poco. La madre de Raquel le platicó a la curandera todo lo que estaba pasándole a su hija, y aquella curandera solo escuchaba en silencio y muy atenta. Después de escuchar toda la historia, la curandera de una manera muy serena se levantó de su lugar, se acercó a Raquel, le tomó las manos y suavemente comenzó a tocarlas y a mirarlas. Ella notó las cicatrices de aquellas heridas en las muñecas de la joven. Inmediatamente la curandera le prendió unas veladoras, quemó unas hierbas y le empezó a rezar mientras le sacudía un ramo de pirul por el cuerpo. Así pasó un buen rato, casi una hora. Después de aquello, la curandera se untó una sustancia extraña y negra en sus manos, y con sus dedos índice y medio comenzó a untar en la frente de Raquel aquella sustancia, haciendo movimientos circulares. La curandera continuó frotando un rato más y después cerró los ojos. Es como si ella pudiera ver a través de la mente de Raquel, pues la curandera pronto comenzó a llorar, pero lloraba con mucho sentimiento. De pronto se llevó una mano al estómago. Es como si algo le hubiera lastimado, porque hizo una expresión de mucho dolor, la cual le llevó a caminar con dificultad hasta donde tenía un pequeño baño tras unas cortinas, y la mujer comenzó a vomitar y vomitar sin parar. Aquella curandera se puso muy mal,
hasta parecía que se iba a morir. Y mientras la mujer vomitaba, el cuerpo de Raquel se sacudía con extraños espasmos en todo el cuerpo. La curandera con dificultades se levantó y se repuso, y comenzó a explicar que ella absorbió el mal que en Raquel había, pues alguien con muy malas intenciones le había depositado a la chica un demonio dentro, el cual, de no haberla llevado ese día, seguro hubiera acabado con su vida. La curandera aseguró que ella estaría bien y que ella sabría cómo lidiar con aquella entidad y cómo deshacerse de ella. La curandera estaba segura de saber quién había provocado ese mal en Raquel, y dijo que esa persona estaría pagando un karma muy fuerte en esta vida, y que con el daño que le había hecho a Raquel, aquella persona se estaba condenando a algo horrible, algo que no se le podía desear a nadie. Una vez que terminaron aquella visita, la curandera puso unas gotas de alguna sustancia en la boca de Raquel para que siguiera dormida. Después, la cubrieron muy bien con varias sábanas para que al sacarla de la casa no le fuera a dar aire. Así fue que la subieron al auto y la llevaron de regreso a su casa, donde dormiría plácidamente el resto de la noche en su cama. Pasaron los días y Raquel, por fortuna, y gracias a la ayuda de aquella bruja curandera, se fue mejorando y logró regresar a la normalidad. Ella, al saber lo que había pasado, se alejó por completo de Nancy y de aquel grupo que tanto le había hecho daño. Ella retomó sus visitas a la iglesia y sus actividades de labor y ayuda social también. Sin embargo, el alegre final no sucedió para todos en esta historia. Por su parte, Nancy no vivió el mismo destino, y con las proféticas palabras de aquella curandera, parece que el destino le hizo pagar por sus actos oscuros. Pues se cuenta que Nancy sufrió mucho, pues ella aseguraba que un ser maligno la perseguía. Ella tenía constantes y extrañas alucinaciones. Ella afirmaba que aquel demonio quería hacerle daño, todo por andar metida y jugando con fuerzas desconocidas que ella jamás podría controlar. Nancy estaba al borde de la locura y se fue alejando de las personas más cercanas. Al parecer sufrió mucho, pero ese sufrimiento paró el día en que los diarios de la localidad anunciarían la muerte de una joven que había perdido la vida calcinada dentro de su casa. Un extraño cortocircuito dentro de su habitación inició las llamas de un infernal incendio que acabaría con la vida de Nancy y destruiría por completo su casa. Los padres de Nancy alcanzaron a escapar de la tragedia junto con sus demás hijos, pero Nancy, ella no pudo ser rescatada, pues siempre acostumbraba cerrar con llave su cuarto. Así, cuando los bomberos lograron sofocar las llamas, solamente huesos y trozos de carne quemada quedaron esparcidos por aquel lugar. Aquello fue algo trágico y muy triste. Las cosas en la vida es de saberse que siempre pasan por algo, y sobre todo, que siempre ocurren por algún extraño karma. Raquel lleva ahora una vida feliz y ya tiene una familia. Yo dejé de verla hace muchos años, pero sé que está bien. Ella dejó atrás esa etapa en la que la confusión le invadió y le llevó casi a perder lo que más amaba en la tierra: su familia, su fe en Dios y su propia existencia. Y todo a causa de la brujería por envidia. Hola a toda la comunidad. Yo les escribo desde Honduras y me gustaría compartir un relato con ustedes, pero para ello me gustaría que el nombre de mi hermana se mantenga en el anonimato. La historia comienza cuando mi hermana solicitó la visa americana y se fue a los Estados Unidos a visitar a nuestra hermana mayor. Luego de un tiempo a ella le gustó mucho la vida en aquel país, así que decidió mudarse para quedarse allá a vivir y comenzar de nuevo. Así, una vez que hizo los movimientos y trámites necesarios, ella por fin se instaló
y poco a poco se fue adaptando al nuevo estilo de vida. Entre las personas nuevas que conoció, ella estableció amistad con un coreano americano, del cual se enamoró y él también de ella. Pero la cosa no sería tan fácil, pues los futuros suegros de mi hermana no la aceptaban por ser hondureña. Ellos comenzaron a decir que mi hermana únicamente se casaría con su hijo para lograr obtener los papeles americanos. Aquellos suegros de mi hermana eran de ese tipo de personas que discriminaban mucho. Eran del tipo de personas que no son nada amigables con otras personas que no sean como ellos. Pero a mi hermana y a su novio no les importó lo que los señores pensaran. Ellos, contra todas las reglas, comenzaron un noviazgo y luego de un tiempo se casaron y comenzaron a vivir en Carolina del Norte. Este matrimonio le dio mucha felicidad a mi hermana, pues su boda dio su fruto, su primera hija. Al cabo de 3 años vino otra hija al matrimonio, la cual llenó aún más de amor y felicidad aquel hogar. No obstante, todas esas alegrías se opacaban un tanto, pues la suegra de mi hermana no la veía con muy buenos ojos. Ella le tenía cierto odio y discriminación a mi hermana. Otro de los problemas que hacían más incómoda la situación es que el esposo de mi hermana decidió después de un tiempo que se mudarían a vivir un poco más cerca de sus padres, o sea, los suegros de mi hermana. Y la persona más incómoda era la suegra de mi hermana, pues ésta notaba ciertas malas miradas por parte de aquella mujer, lo cual era muy difícil de lidiar. Es de mencionarse también que hubo un pequeño percance entre ambas, el cual puso muy triste a mi hermana, y puso una muy marcada distancia entre mi hermana y sus suegros, porque ella sabía que no era bien recibida en la casa de aquellos. Al cabo de un año, mi hermana y su esposo se mudaron de nuevo a Carolina del Norte y regresaron así a su antigua casa. Todo marchaba muy bien, pero luego de un tiempo sus suegros los visitaron en 2 ocasiones. Fue luego de esas visitas que mi hermana comenzó a tener extraños sueños, pesadillas muy horribles. En aquellos sueños se veía que alguien le acechaba para hacerle daño. Ella se preocupaba porque en aquellas pesadillas una extraña presencia la quería matar. Tiempo después las cosas pasaron a otro nivel, y además de las pesadillas, la paranoia pasó a ser parte de su día a día. Los males comenzaron a darle muchos tormentos. Ella estaba siempre muy nerviosa y comenzó a tener ideas de querer quitarse la vida. Ella repetía constantemente que su vida no valía nada y que ella no era más que un alma en pena que debía morir. Luego comenzaron los más terribles días para ella, pues mi hermana intentaría hacerse daño con tijeras, con cuchillos, con botellas de vidrio, con todo lo que encontraba a su paso, pero siempre, para su suerte, había logrado ser contenida por su esposo de consumar la tragedia. Pero luego de estos sucesos mencionados, ella encontró el arma de su esposo, y una noche ella la tomó y quiso dispararse. Sin embargo, nuevamente su esposo llegó a tiempo para quitarle la pistola y no permitir que se hiciera daño. Muy preocupados, tanto el esposo de mi hermana como mi hermana la mayor, para la cual también prefiero su anonimato, decidieron internar a mi hermana menor con atención de un psicólogo y de un psiquiatra. Ella pasó muchos días internada y con muchos medicamentos en su cuerpo, pero ninguno de estos tenía un efecto positivo, y la salud de mi hermana iba en picada. Tristemente, ella bajó mucho de peso, al grado de no comer nada y de no poder dormir nada tampoco. Vino lo peor cuando mi hermana regresó a su casa. Su esposo comenzó a verla con malos ojos, a sentir un desprecio muy grande por ella. También sus hijas, quienes ahora cuentan con 12 y 9 años, comenzaron a ser malcriadas y despreciativas con mi hermana. Ya no le tenían el más mínimo respeto, ya que la tachaban de loca. Y entre otras cosas tristes y difíciles, su esposo comenzó a tener muchas peleas con ella, y una tarde, a raíz de todas las tristezas acumuladas de mi hermana,
vino lo peor, pues mi hermana, estando en su casa, entró a la bodega de herramientas de su esposo y ahí encontró una sierra eléctrica, con la cual se hizo daño lastimándose el cuello. Lo peor es que para esos días su suegra se encontraba en casa de ellos, y la suegra desgraciada presenció el daño que mi hermana se hizo, y ella solo reía al ver a mi hermana cómo perdía sangre. Aquella mujer no hizo ningún tipo de esfuerzo por ayudar a mi hermana, solo le dijo que si se iba a morir, era mejor que las niñas no vieran cómo se desangraba. Sin embargo, una de las hijas de mi hermana, al escuchar que su madre pedía ayuda mientras se desangraba, la pequeña lanzó un grito de horror al ver a su madre en agonía y bañada en sangre. La niña corrió de inmediato a marcar al 911. Todo transcurrió muy rápido. Afortunadamente, su hija supo actuar con las instrucciones de la operadora en lo que llegaba a la ambulancia. Mi hermana se salvó de milagro de morir, a pesar de que la herida fue muy grave. En su recuperación, a mi hermana, su suegra, en un momento que se quedaron a solas, le susurró al oído en tono de amenaza que por su cuenta corría que mi hermana nunca se quedaría con su hijo. Dicho aquello, la suegra se marchó del lugar. Tras una larga recuperación, mi hermana volvió a su hogar, pero por poco tiempo le duró su paz, porque volvieron los acosos de las voces que le decían que se matara, las pesadillas, el no dormir por las noches también. Su esposo la rechazó una vez más por sus males y la abandonó. Y ya cansada de la situación, mi hermana la mayor pasó a recogerla para llevarla a su casa y cuidar un poco de ella para poderla ayudar. Luego de eso, mi hermana enferma comenzó a tener fuertes depresiones, pensamientos suicidas. Todo era ahora más fuerte, y ella no dejaba de repetir que ella era un alma en pena que no merecía vivir. Luego, mi hermana la mayor nos comunicó a la familia acá en Honduras que ella ya no podía con mi hermana, porque no podía cuidarla todo el tiempo, esto debido a las cuestiones de su trabajo y sus compromisos. Aquello era un riesgo latente para mi hermana menor, pues en cualquier descuido ella podría intentar nuevamente quitarse la vida. Así que se acordó que la mandaría de regreso para acá a Honduras, para que cuidáramos de ella. Con esto se realizaron los trámites del viaje, y mi hermana fue trasladada para acá de regreso. Luego de un tiempo que ella comenzó a vivir con nosotros en Honduras, yo contacté a una curandera en Colombia, con la cual acudimos. La mujer nos dijo muchas cosas sobre mi hermana, y sin que yo preguntara, nos dijo que la suegra de mi hermana era la culpable de sus males. Nos dijo que la horrible mujer, usando una extraña brujería, fue quien le puso un muerto a mi hermana para que la torturara día y noche, para que no tuviera paz. La curandera le hizo a mi hermana muchas limpias y algunos otros rituales, entre otras cosas, pero el mal ya estaba muy avanzado y ha sido una situación muy difícil, al grado que no se le ha podido quitar aquel maleficio. Y es que la curandera nos dijo que a mi hermana le hicieron un entierro con magia negra en un cementerio y que le tenían una foto en un altar donde hay prendas personales de ella y otras cosas. Y recalcó que la brujería que le hicieron era muy fuerte y que posiblemente nunca se le podría quitar. Mi hermana cada día está peor. Ella no duerme, sus ojos están ojerosos, su mirada perdida y fría. No sabe decir otra cosa más que quiere morir de una vez. Día a día amanece peor. Mi madre sufre por verla así, y es muy doloroso que mi propia hermana nos suplique que la matemos, que le quitemos la vida porque ya no quiere sufrir. Es muy triste la historia que mi hermana vive a causa de la brujería que le hicieron. Ella era una mujer muy alegre, muy dedicada a su esposo e hijas. Jamás ella habló de querer morir, pero por el desprecio de su suegra, ella ahora está muy mal. Pero eso sí, tengo muy seguro que quien le hizo este daño a mi hermana lo pagará muy caro. El karma cobrará tarde o temprano esa deuda. Y aprovechando el espacio, quisiera saber si alguien conoce de un curandero en Honduras que la pudiera ayudar para tumbar su mal,
Eso es algo que de verdad les agradeceré, porque ella aún sufre como víctima de este maleficio que les he hecho saber. Muchas gracias por escuchar mi testimonio. Me alegra saber que existen este tipo de espacios en los que uno puede expresar sus experiencias extrañas, ya sea con la brujería o de cualquier tipo. Para fines de este relato yo quiero mantener el anonimato de mi persona, así que me pondré el nombre de Javier. Yo actualmente tengo 50 años. Vivo en la zona de Chiapas, acá en la República Mexicana. Por acá me vine a vivir después de una situación que ya enseguida conocerán. Cuando era joven, yo vivía en un ranchito de Michoacán. Yo era un hombre muy intrépido y aventurero. Yo no le tenía miedo a nada. Y como allá en el rancho ha sido la costumbre de siempre que los hombres se van de mojados a los Estados Unidos para trabajar, yo también crecí con esa idea y sabía que, llegada la suficiente edad, me tenía que aventurar en esa travesía, no importando que eso me costara la vida. Yo tenía 19 años y para ese entonces me acababa de casar con una muchacha llamada Ofelia. Ella era una joven que yo me había traído desde otro rancho más lejos. Ella dejó todo para estar conmigo. Vaya que yo estaba bien enamorado, y ella también al parecer de mí. Lo lamentable es que yo no tenía un buen trabajo para darle una buena vida. Apenas teníamos un terrenito prestado en la casa de mis suegros, en el que habíamos fincado 2 cuartitos y un baño. Una habitación era para nosotros y el otro es para cuando tuviéramos un bebé. Pero pasó que en cuanto nos casamos, a las pocas semanas, salió una oportunidad que yo no podría desaprovechar. Un tío por parte de mi papá, mi tío Toño, muy querido para mí, me ofreció trabajo seguro allá en Estados Unidos. Lo mejor es que la paga era buena. Eso sí, teníamos que ir de mojados y el riesgo de cruzar era el mismo como el de cualquier otro indocumentado. Pero llegando a Estados Unidos, tendríamos asegurado un lugar a donde llegar y un sueldo seguro para comprar comida y sobrevivir. Yo, sin pensarlo y con el dolor en el alma de dejar a mi Ofelia sola, me fui con la idea de que solo fuera un año en Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo ya lo decidirían las circunstancias. Estando en Estados Unidos, comencé a mandar dinero para que Ofelia iniciara la construcción de una casa nueva, una en un ranchito vecino al que vivíamos, pues nos habían ofrecido un terreno a muy buen precio. Así que cada mes yo le mandaba su dinero a mi mujer, y comenzó la construcción así de nuestra casita. Antes no había internet y esas cosas que hoy existen, así que yo confiaba plenamente en Ofelia, y sabía que todo iba de maravilla, porque sus palabras me hacían sentir seguro. Pasaron 2 años y ya estaba yo a punto de regresar para Michoacán. Sin embargo, yo estaba preocupado porque en las últimas cartas que Ofelia me mandaba, ella ya no sonaba muy alegre, ni cariñosa. Al contrario, sonaba muy distante y algo fría. Cuando me regresé a Michoacán, llegué primero a la casa de mi tío, pues el transporte ahí fue donde nos dejó. Yo estaba muy emocionado de ir de inmediato a donde mi nueva casa estaba, así que esperé al amanecer, pues llegamos de noche aquella vez. Al día siguiente, muy temprano, tomé la camionetita de mi papá y me fui para el ranchito vecino, aquel que daba como a media hora de distancia. Cuando llegué y por las señas que me había dado Ofelia, vi una bonita casa de una planta. De verdad que era un lugar muy hermoso. De inmediato me invadió el orgullo de saber que con todo el esfuerzo que había hecho en Estados Unidos, había valido la pena todo el sacrificio. Así que sin pensarlo me acerqué y toqué en el barandal, ya que había un candado puesto. Cuando abrieron, me sorprendí mucho de ver que quien salió no era Ofelia, sino una señora que yo realmente no conocía. La mujer me respondió que Ofelia ya no vivía en ese lugar y que ella ahora era la nueva dueña de la casa. Yo no sabía qué decir. El hígado me iba a explotar de rabia.
Mi cabeza no me daba para entender qué estaba pasando, pero era evidente que Ofelia me había defraudado. Así que le expliqué a la mujer que yo le había mandado dinero de Estados Unidos a Ofelia para construir esa casa, así que quería que me dijera dónde estaba mi mujer. Aquella señora me dijo que en efecto Ofelia le había vendido esa casa y se había marchado para otro rancho. Lo peor de todo es que Ofelia se fue con otro hombre y con mi dinero también. Aquella señora no me supo decir para dónde se fue Ofelia. Sin embargo, me dio la indicación de a quién debía yo preguntar para obtener más información. Yo estaba de verdad muy enojado, desesperado, y no me quedó más que ponerme a averiguar con los pocos pobladores de los alrededores el paradero de Ofelia. Qué sorpresa me llevé días después, cuando me enteré que Ofelia se había vuelto amante del maestro que construyó la casa. Aquel hombre, como era soltero y joven, la engatusó y la conquistó. Él me había robado a mi esposa y me había quitado las esperanzas de una vida mejor. Aquello me deprimió tanto que pasé meses y meses muy borracho, gastándome el dinero que me había traído de Estados Unidos en botellas de alcohol. Y también me la pasé averiguando para dónde se había ido Ofelia a vivir. Yo solo necesitaba saber por qué me dejó y por qué se llevó todas mis cosas. Por fortuna de ir recolectando información, logré dar con el paradero de mi esposa. Así que sin pensarlo, decidido fui hasta dicho lugar. Ella se había ido a vivir a otro rancho que quedaba a 2 horas de distancia. Cuando llegué al lugar, vi que la casa en la que vivía era muy parecida a la que construyó con mi dinero. Así que asumí que aquel maestro albañil se la construyó para que vivieran juntos. Yo no toqué en su casa, sino que me esperé a que ella saliera a la tienda o algún mandado para así abordarla. Cuando la vi, me quedé sin palabras, porque ella salió de la casa empujando una carriola con un bebé. Ella ya había tenido un hijo de aquel amante que se consiguió. Cuando Ofelia me vio, parece que vio al mismo demonio, porque se puso toda amarilla, y yo apenas estaba comenzando a reclamarle, cuando salió de su casa aquel amante suyo que al parecer ya era su esposo. Yo no sabía qué pensar, estaba completamente confundido. Cuando se acercó a aquel hombre, él me insultó y terminamos agarrándonos a golpes en una brutal pelea. La verdad es que yo sí le puse una friega bien sabrosa. Tenía que desquitarme de todo lo que me habían hecho. Poco a poco las personas de los alrededores salieron a separarnos, y la madre de aquel hombre también salió de la misma casa de Ofelia. Aquella viejita comenzó a maldecirme porque le dejé bien golpeado a su hijo. La mujer parecía una bruja. Aún recuerdo su mirada, pues uno de sus ojos estaba completamente blanco, y pese a que yo no sabía que ella podría ser peligrosa en el futuro, en ese momento traté de ignorar las palabras de aquella mujer. Ofelia lloraba y la madre del hombre me amenazaba con que me arrepentiría, que ella no se quedaría con los brazos cruzados, pero me lo decía en un tono muy serio. Yo le dije a Ofelia que la demandaría para quitarle mi dinero. Yo ya no la quería a ella, solo quería lo que con mi esfuerzo me gané. Yo me regresé muy triste a mi casa, pensando en qué es lo que iba a hacer, cómo empezaría de nuevo mi vida. Pasaron los días y yo ya estaba listo para ir a la capital, a buscar un abogado que me ayudara a resolver el problema. Pero algo me detuvo. Esa mañana yo amanecí con una molestia en la garganta. No me dolía ni nada, solo sentía como si se me hubiera inflamado. Yo podía respirar muy bien, pero era extraño que mi voz estaba muy ronca. Así que decidí que iría con el abogado en cuanto me sintiera mejor. Pero esas mejorías no llegaban. Pasaron los días y la cosa empeoraba, porque yo perdí mi capacidad de hablar por completo. Yo me esforzaba, pero nomás no me salía la voz. Y lo peor de todo es que otras cosas comenzaron a ocurrir, pues fui perdiendo la movilidad en mis brazos y en mis piernas. Yo sentía claro como si me encajaran alfileres por todo el cuerpo. Me dolía mucho y yo sin poder gritar sentía que me moría.
Mi mamá desesperada me llevó al doctor, pero este nos dijo que necesitaríamos muchos estudios muy caros y pues no teníamos dinero para cubrir dichos gastos. Nuestra fe se iba perdiendo y yo me sentía con mucho miedo porque todo había ocurrido de una manera tan espontánea que no había explicación alguna para lo que yo estaba viviendo. Mi abuelita, que aún vivía, de verme y al saber las cosas que yo había vivido con Ofelia, de inmediato dijo que Ofelia era una bruja y que me había hecho un trabajo. Para mi abuela no había otra explicación para aquel mal que me invadió de manera tan repentina. Así que ella recomendó que me llevaran a un rancho de Chiapas. Ella conocía de una mujer que quitaba trabajos de brujería. Se trataba de una señora viejita muy poderosa que vivía en las faldas de un cerrito. Mi madre le contó a mi papá todo aquello, pero a él solo le daba risa. Él no creía en la brujería y afirmaba que mis males me los había ganado por andarme metiendo con viejas argüenderas como Ofelia. Aún así, él dijo que nos prestaba su camioneta para movernos, solo necesitaríamos un chofer. Por suerte para ese entonces, mi tío Toño acababa de regresar nuevamente de Estados Unidos, y él, sin dudarlo, cuando le contamos, nos hizo el favor de llevarnos a mi madre, a mi abuela y a mí. Aún recuerdo que en la parte de atrás de la camioneta, que era tipo pick-up, treparon un colchón, y ahí me acostaron porque yo ya no podía ir sentado, pues de inmediato me prendían los piquetes en todo el cuerpo, y me tenía yo que quedar tieso para que no me doliera. Aquel fue un viaje largo, pues no podíamos ir muy rápido. Cualquier sacudida de la camioneta me provocaba unos dolores terribles en los músculos y en los huesos. A mí ya me daban por muerto. Un par de semanas más y seguro ya no la contaba. Para llegar a la casa de la curandera, tuvimos que atravesar muchos caminos que parecían estar rodeados de selva. Yo iba muy cansado y moribundo, tanto así que no recuerdo mucho de lo que pasó. Lo que más recuerdo es que cuando la mujer curandera de la que nos habló mi abuelita me vio tirado y en tan malas condiciones, no dio muchas esperanzas de salvarme. Ella afirmaba que si mi mal era una cuestión médica que no fuera relacionada con la brujería, ella no lograría quitarme aquella enfermedad. En cambio, si el origen de mi mal estaba en un trabajo o maleficio hecho por alguna venganza o envidia, las posibilidades de mi curación eran mucho mayores. Aún así ella intentaría ayudarme, así que le pidió a mi tío y a otro señor que era su ayudante que me acostaran en una cama de concreto que había dentro de aquella oscura habitación. Hacía un calor horrible y yo tenía mucho miedo. No sabía lo que iba a pasar. La mujer pidió que me desnudaran y solo me cubrieran mis partes íntimas con un trapo. Después ella, sin tocarme, comenzó a pasar sus manos sobre mi cuerpo a una distancia de 30 centímetros. La curandera dijo que debía conectarse e interpretar mi campo de energía. Yo no entendía esas cosas y hasta ahora tampoco, pero ella nos pedía silencio y sobre todo respeto a lo que ella hiciera. La curandera entró en una especie de trance, del cual un rato después comencé a ver cómo la mujer se adolecía en el estómago. Parecía molestarle mucho, es como si ella hubiera absorbido mi mal. Aquello fue tan fuerte que la mujer se agazapó un poco para aliviar un momento el dolor. Al verla así tan mal, su ayudante se acercó y la sacó del trance con unas extrañas palabras que yo no comprendí. La curandera abrió los ojos y guardó silencio un momento. Después comenzó a hablar. La curandera dijo que una mujer, a causa de una venganza, me había sembrado los males que yo padecía. Aún recuerdo sus palabras que decían: «Te metiste con una de las poderosas, muchacho, pues ¿qué andabas haciendo?». De inmediato recordé a la suegra de Ofelia, aquella vieja bruja a la que le golpea a su hijo. Ella me amenazó, y ahora veo que resultó ser una bruja de gran poder. La curandera procedió afirmando que intentaría sacarme el mal del cuerpo.
Así que ella, muy tranquila, fue a un rincón del cuarto y reunió algunas hierbas. Después con sus manos tomó las hierbas y las colocó en un molcajete. Así, instantes después, se puso a molerlas y las virtió en agua para ponerlas a hervir. Un momento después, la mujer vació aquel líquido en un pocillo de barro. Entre ella y su ayudante me ayudaron a recostarme para beber aquella sustancia. El brebaje tenía un sabor muy feo, era muy sanguíneo, pero con dificultades me lo tragué todo. Instantes después yo no recuerdo más. Pero por palabras de mi madre, que ella sí vio todo, aquella curandera, mientras me tenía tendido en la cama de concreto, tomó un cuchillo y me abrió el estómago. La sangre corría de mi cuerpo y mi mamá, quizá al asustarse, trató de intervenir, pero el ayudante de la curandera le pidió a mi madre que por favor confiara, pues aquella señora estaba en un trance y no la podíamos interrumpir. Instantes después, la curandera introdujo sus manos en mi estómago y comenzó a hacer movimientos como si estuviera buscando algo. La curandera, después de aquello, sacó las manos, pero en su mano derecha sostenía algo que encontró dentro de mi estómago. Era como un hilo de carne de color negro y muy largo. Ella lo fue jalando lentamente hasta que lo sacó por completo. La escena fue impresionante. Mi madre no lo podía creer, más cuando vio cómo la mujer cerró la herida e hizo algunos movimientos extraños con sus manos para unir de nuevo la piel de mi abdomen. Cuando la curandera terminó, le pidió al ayudante que le arrimara una especie de telas que se usarían para vendarme el abdomen, y después me cubrieron con cobijas y me dejaron descansar. La curandera pidió a mi madre, a mi abuela y a mi tío que se acostaran a descansar en unos de los petates y que tendrían que quedarse 3 días ahí en casa a esperar a que yo pudiera salir a la intemperie sin que me hiciera daño. Pasaron esos 3 días y mi madre y mi abuela convivieron con la mujer, comieron ahí y hasta dieron un par de paseos por la zona. Cuando yo estuve listo y desperté, la curandera me dio de almorzar algo suave y me explicó que me habían hecho una magia muy fuerte, que había mucha ira en el trabajo que me hicieron y que el mal había afectado mi estómago, mi garganta y parte de mi cerebro. Pero ella por fortuna lo pudo sacar. Ella nos explicó que lo que hizo fue una especie de cirugía espiritual y también me dijo que mientras yo dormía y a petición de mi abuela, se había decidido que se regresaría el mal a quien causó mi estado de enfermedad. Yo no estaba muy de acuerdo de eso. A mí nunca me gustaron las venganzas, pero ya no había para atrás. Así serían las cosas. Después de toda aquella travesía, agradecimos a la curandera su apoyo y su ayuda, y nos subimos a la camioneta para regresar a casa. Yo con el día a día me fui sintiendo mejor y recuperé el habla y la movilidad. La alegría me regresó al cuerpo y me sentí más tranquilo. Me sentí nuevamente listo para comenzar una vida distinta. Al año siguiente yo ya me sentía a la perfección. Mi tío nuevamente consiguió una oportunidad de trabajo en los Estados Unidos, así que él fue recolectando trabajadores de mi rancho y de ranchos aledaños. Yo acepté sin pensarlo a ir con él de nuevo y emprender la marcha a una nueva vida. En la mañana que partimos, la camioneta de mi tío se detuvo en el último rancho para subir a los últimos 2 hombres que nos acompañarían. Me causó gran sorpresa ver que habíamos ido al rancho en el que vivía Ofelia con su nuevo marido y con la bruja aquella de su suegra también. Esperamos un par de minutos arriba de la camioneta y al pasar estos, vi a lo lejos que se venían acercando 2 hombres, pero no venían solos. Aquellos venían acompañados de 2 mujeres. Una de estas venía sentada en una silla de ruedas y la otra la venía empujando. De inicio no presté atención, pero cuando venían más cerca, vi que la mujer en silla de ruedas era Ofelia y la venía empujando la bruja de su suegra. A Ofelia se le veía muy mal.
Sus manos estaban tiesas y su cara se veía chueca, como si le hubiera dado una embolia o algo así. Pobre de ella. Ahora veo que de Ofelia salió la idea de desquitarse conmigo, haciéndome aquella brujería, todo por golpearle al marido. Lo malo es que a ella se le regresó multiplicado el mal que me hizo, con ayuda de su suegra. Y tanto Ofelia como su suegra iban a acompañar al marido de Ofelia, quien se iría con nosotros a Estados Unidos junto con uno de sus primos. Me dio mucha tristeza ver a Ofelia en ese estado. Yo no le deseaba ese mal, pero al final las cosas cayeron por su propio peso. Yo me hice el que no los vi. Me puse mis lentes oscuros, mi gorra y me volteé. Ya no quería más problemas con ellos. Ya cuando llegamos a la central camionera en la capital, nos dispersamos un poco y en la frontera ya no vi más al marido de Ofelia. A él parece que lo mandaron a otra ciudad a trabajar. Cuando pasó el tiempo y regresé a México después de varios años, yo me fui a vivir a Chiapas, donde pude hacer una mejor vida y me casé de nuevo. Me alegra haber salido de aquella situación lamentable que viví con Ofelia, con su suegra y con aquella brujería que me hicieron, porque de no haber sido así, jamás les hubiera compartido este relato.